Hola, mi nombre es Jorge Mario Pérez. Antes de saber que sufría de cáncer, era una persona particular dentro del común de la gente, como cada uno de ustedes. Una persona llena de sueños, ilusiones y metas a mediano y largo plazo, luchando día a día para alcanzarlas, siempre basado en principios y valores que mis padres forjaron en mí. Hijo, hermano, esposo y padre, enamorado de mi familia, a portas de pensionarme para descansar al fin de la vida laboral y poder disfrutar y dedicarme por completo a mi hogar y envejecer con dignidad, como sé que es el sueño de muchos. Nunca en mi vida hice nada que fuera en contra de mi salud o de mi cuerpo. Al médico iba solamente cuando había una urgencia. El único medicamento era el diagnosticado para la hipertensión. Dentro de la normalidad del mundo, yo era un hombre feliz, pero como tantos, alejado de Dios. Solo acudía a Él cuando sentía que algo se me salía de las manos o que perdía el control. En mi ego pensaba que manejaba mi mundo. ¿Cuál fue mi diagnóstico? Hace 16 meses fui diagnosticado con cáncer de próstata de alto riesgo, 4,5 en la escala de 1 a 5. Esta enfermedad hizo metástasis contaminando las coronas pélvicas y las cabezas de ambos fémures en mis piernas. También en la columna vertebral, las vértebras lumbares 1 y 3. Además, varios órganos afectados, riñones, páncreas, vejiga e intestino. Para ajustar, hay una masa en crecimiento en la membrana que separa el pulmón izquierdo del corazón. El panorama no podía ser peor. ¿Cuáles fueron los síntomas? Nunca tuve síntomas de alarma. En mi caso, en particular, antes de manifestarse el cáncer, fue indoloro y asintomático, hasta el año 2022, cuando ya se había propagado. Empecé a sentir síntomas extraños que asocié con el hecho de permanecer mucho tiempo sentado, todo a causa de un accidente de trabajo que me llevó a la reconstrucción del hombro izquierdo, manguito rotador y clavícula. 2 cirugías en un periodo de 6 meses, 12 meses de incapacidad continua, donde tenía que estar en máximo reposo. ¿Cómo me di cuenta que padecía cáncer? A principio del 2024, una de mis hermanas fue diagnosticada con cáncer de pulmón, tristemente muy avanzado. Como todos en la familia, me turnaba para acompañarla a las sesiones de quimio y radioterapias, que eran de lunes a viernes. Un día estaba esperando en la clínica donde la atendían y allí conocí a un joven de 32 años que había sido diagnosticado a tiempo con cáncer de próstata. Conversando, me habló de sus síntomas y noté que eran muy similares a los que yo padecía. Al día siguiente acudí al médico, que después de hacerme la prueba del PSA, encontró que estaba en 152, cuando para una persona de mi edad debía estar en 4. Allí comenzó todo. ¿Qué sentí cuando me confirmaron la enfermedad? Al conocer el diagnóstico sentí que mi mundo se detuvo. Sentí que de repente me sacaron abruptamente del ritmo lógico de la vida y me colocaron en contraposición. Sentí que el suelo se me abría a mis pies y me tragaba, que yo estaba parado en la punta de una gigantesca aguja que poco a poco me perforaba los pies y atravesaba todo mi cuerpo y no tenía dónde escapar. Apenas si escuchaba las voces lejanas de las personas que con frases tontas como eres un guerrero, tú eres más que eso, pretendían subirme el ánimo. Quería salir huyendo, pero ¿a dónde ir? Sentí ahogarme en un caudal de tristeza, desventura, pánico, desesperanza, soledad y mucho, pero mucho dolor, pero dolor del alma. Quería llorar, quería gritar,
Estaba solo, completamente solo y aterrorizado. ¿Cómo recibió mi familia esta noticia? A mi familia materna la devastó, porque mi diagnóstico coincidió con la agonía y muerte de mi hermana después de un largo y doloroso tratamiento. El día del sepelio de mi hermana, mamá supo de mi enfermedad. Para ese entonces yo ya no podía ocultar el deterioro físico. A mi núcleo familiar no encuentro palabras para describir el dolor, el pánico, la tristeza, la desesperanza que había en sus ojos, que aunque querían consolarme, estaban deshechos. Pero lo que más me afligía era el hecho de ver la negación a aceptar una realidad que como verdugo la vida nos imponía. Yo solo contemplaba devastado la escena dantesca donde los sueños, las ilusiones y las metas de los seres que más amaba se derrumbaban. Ver cómo ese monstruo nos devora a nosotros y de paso a ellos es lo más cruel e inhumano que nadie puede imaginar. No encuentro la forma de expresar tanto dolor. Sé que mi historia es la de muchas personas que sufren de esta enfermedad o de otras mal llamadas terminales. Por eso te pido que la difundas. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que camine a mi lado, aunque haya muerto, vivirá.